Hola a todos, mi nombre es Lucas Doreñuk y los invito a un nuevo segmento de Historia en Hashtag para Página 16. En esta ocasión no vamos a trabajar sobre una película, una canción o sobre una serie. Vamos a algo un poquito más clásico como es la literatura en sí. Y estamos hablando de un libro que indudablemente desde que salió al público en general ha cambiado la perspectiva de la literatura en general, sobre todo entrando en una nueva forma de concebir las novelas como son las distopías. En este sentido estamos hablando de 1984 de George Orwell. Históricamente se puede analizar un proceso que tuvo lugar en la Unión Soviética, más específicamente entre los años 1924 y 1953, conocidos como estalinismo. El estalinismo fue un régimen político liderado por Joseph Stalin en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como bien se dijo hace un momento, entre los años 1924 y 1953 hasta su muerte. Este régimen comunista se centró económicamente en la colectivización de los medios de producción como en la socialización de los medios agrarios. En el ámbito político tenemos que mencionar la persecución y la censura hacia los opositores al régimen, sobre todo a los kulaks, estos campesinos ricos que presentaban problemas a la hora de la colectivización de la producción, como se nombró en el ámbito económico. Asimismo, iban a ser perseguidos políticos del mismo régimen soviético, como de igual manera intelectuales, deportistas y artistas que expresen o que intenten expresar cualquier idea contrarrevolucionaria. El culto a la personalidad, el líder mesiánico, la presencia de Joseph Stalin en todos los ámbitos de la sociedad, tanto pública como privada, sería la leitmotiv del estalinismo. No es por nada que se considera a este régimen como uno de los ejemplos más propios de los gobiernos totalitarios. Dentro del margen de los años en los cuales Stalin ha estado en el poder, podemos reconocer muchos procesos históricos, pero sin lugar a dudas, el que más marcó a la Unión Soviética y, por qué no, a la historia contemporánea, fue la Segunda Guerra Mundial, en donde la Unión Soviética salió victoriosa en el lado de los aliados. Y Stalin sería recordado como un gran héroe por esta hazaña bélica. Aunque también hay que saber que toda esta persecución social y política que han perseguido los habitantes soviéticos se expresó muy bien en las purgas, es decir, en campos de concentración y de exterminio de los opositores al régimen. Otro aspecto importante para nombrar del estalinismo fue el Holodomor, es decir, la muerte por hambruna de un aproximado de 7 millones de ucranianos en manos del Ejército Rojo de Stalin. Este control totalitario se va a expresar muy bien en la hegemonía de los medios de comunicación. Estos medios van a estar completamente bajo el poder del Estado, quien va a decidir qué publicar, qué no, qué discurso tener y qué no, qué decir sobre los regímenes políticos y qué no. La apertura democrática hacia la prensa recién se va a lograr en el último mandato que va a tener la Unión Soviética con Mikhail Gorbachev. Un aspecto muy importante y que caracteriza al estalinismo en sí es la revisión histórica constante. Esta revisión histórica constante se basa específicamente en retocar hechos históricos de acuerdo al discurso oficial o de acuerdo a la coyuntura histórica del momento, siempre y cuando beneficie al régimen estalinista. Esta revisión histórica llega a un punto tan grande que en la disputa que han tenido Stalin y Trotsky por el poder en la Unión Soviética, una vez que Stalin detentó el poder, se eliminó la figura de León Trotsky de todos los libros, de todas las fotografías y se lo ridiculizó e inclusive humilló mediante la imagen pública y el discurso oficial. Yéndonos específicamente al libro, a 1984, también hay que aclarar que cuenta con una película muy explícita sobre lo que escribe George Orwell. El autor padece de cerca las políticas comunistas y es un crítico del régimen, más allá de que en su momento, durante los años 30, se consideró socialista. Él padeció el avance del Ejército Rojo o de las políticas estalinistas durante la Guerra Civil Española que tuvo lugar justamente durante la década del 30 en dicho país ibérico. En este sentido, su primera producción fue en el año 1946, Rebelión en la Granja, en donde se hace una fábula, si se quiere, del comportamiento de las políticas comunistas o de regímenes comunistas con su población. Quizás la obra cúlmine de George Orwell, para entenderlo como una crítica hacia la política contemporánea, lo podemos expresar en 1984, que fue escrito entre los años 1947 y 1948, pero que fue publicado en 1949.
Este, como se dijo en la introducción, presenta un nuevo formato de novela llamado distopía. Esta describe a una sociedad ficticia indeseable en sí y que se presenta por lo general en novelas de ficción. Aquí podemos encontrar un gran abanico de influencia que tuvo Orwell con el estalinismo. Si vemos la imagen del Gran Hermano, vamos a encontrar que físicamente es muy parecido a Stalin, inclusive en cuanto al aparato del culto a la personalidad del líder mesiánico y de la religión política. El hecho de encontrar cuadros, fotos o pancartas del Gran Hermano en cada momento y lugar de la sociedad en la cual describe 1984, esto nos lleva a pensar rápidamente en la propagación del culto a la personalidad y la figura de Stalin en todos los ámbitos sociales y culturales de la Unión Soviética. Otro personaje que presenta la novela es Emanuel Goldstein, el cual se lo representa como un enemigo del régimen, un enemigo contrarrevolucionario, un traidor de la causa. ¿Pero dónde pudo haber sacado Orwell esta influencia? Claramente se pueden encontrar parecidos físicos, ideológicos e históricos, porque tanto Goldstein como León Trotsky participaron en la ficción y en la realidad de los procesos revolucionarios y fueron tratados de traidores por las diferencias que han tenido con los distintos líderes. El Gran Hermano en 1984 y Stalin en la verdad de la Unión Soviética. Asimismo, hasta hay un juego de palabras, ya que Goldstein es el apellido que se presenta en la ficción y el apellido verdadero de León Trotsky era Gornstein. La policía del pensamiento indudablemente nos hace recordar al aparato de vigilancia y de terror creado dentro de las instituciones soviéticas. Vigilar, castigar, delatar, perseguir y censurar era tarea diaria de los participantes o de los regímenes del Ministerio del Interior soviético. Inclusive la abreviatura de INSOK se puede traducir como comunismo inglés, lo cual demuestra otra influencia sumamente clara de Orwell hacia el estalinismo y una crítica hacia dicho régimen. Asimismo hay que entender que el libro y la película presentan un sistema de alianzas políticas que van rotando en sí, rotando los aliados y rotando los contrincantes. Y esto se puede considerar como una crítica que hace el autor hacia el pacto Ribbentrop-Molotov, que tuvo lugar en el año 1939 y se consideró como un pacto de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética stalinista. Pero se va a romper 2 años después, en 1941, con el avance de las tropas nazis en el territorio ruso-soviético. Así podemos ver cómo este sistema de alianzas va rotando entre aliados, justamente, y enemigos, tanto políticos como ideológicamente. Siempre que hablamos de literatura, nos vamos a estar refiriendo a una gran fuente de textos históricos. Por supuesto que algunos relacionados con la ficción, pero que van a estar influidos por un contexto en general. 1984 es una excelente obra para adentrarse en el estudio de uno de los gobiernos totalitarios más importantes de la historia, como lo fue el estalinismo, y comprender las relaciones históricas que se han creado entre los lazos de poder de la Unión Soviética con su población en general. De igual manera, tanto el libro como la película nos van a ir mostrando distintos y diversos aspectos de la Rusia comunista en la cual fue influenciado este texto. Las relaciones personales, las relaciones laborales, el papel de los distintos ministerios, el control que tiene el Estado por sobre las personas, un Estado completamente policíaco. De igual manera tenemos que recurrir a textos más bien académicos que nos puedan reforzar las ideas empíricas sobre qué realmente aconteció durante los años de Stalin en el poder. Cualquier duda, inquietud o consulta que tengas, o inclusive si necesitas clases particulares de historia, puedes contactarme al email que figura acá o a mis redes sociales.